de algo carnal, es muy difícil no desmayar. La gente se quema, se harta. Pero Jesús dice, tú no has desmayado. ¿Por qué a pesar de todo no has desmayado? Porque lo has hecho por amor de mi nombre. Y es tremendamente importante. Y sin embargo, la iglesia de Éfeso, que tenía muchas virtudes, como estamos viendo, también Jesús tenía que advertirla de que no estaba en una situación perfecta. Dice así en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que has hecho está muy bien, tienes una conducta extraordinaria, no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, te la tengo que decir, porque cuando el Señor tiene algo contra nosotros, nos lo dice. No somos como nosotros, que no es como nosotros, que evitamos decir algo que nos puede hacer impopulares o que puede molestar a alguien y además enmascaramos esa conducta diciendo, no, es que yo soy muy amoroso, ¿cómo le voy a decir eso? Nadie es más amoroso que Jesús y Jesús, después de todo lo que dice muy claramente, tengo algo contra ti. ¿Y qué tengo contra ti? Que has abandonado el primer amor. En un primer momento tú tenías ese fervor, ese calor, ese entusiasmo, esa alegría que se produce en el primer amor. Es muy bonita la expresión porque cualquiera de ustedes, es mi caso, que haya estado enamorado, sabe lo que es el primer amor. No vives nada más que por la otra persona. Las horas se te hacen eternas hasta que te vuelves a encontrar con la otra persona. Cuando estás con la otra persona, las horas se transforman en minutos o en segundos porque se te hacen cortísimas. Estás deseando que pase la noche para volver a encontrar a esa persona que amas. Y eso sucede en el primer amor cuando uno se convierte. Pero luego a veces se cae en la rutina. Uno no tiene tanto deseo de estar con el Señor en oración o estudiando la palabra. Uno no está deseando volver a reunirse con otros para alabar a Dios. Y puede ser una persona que actúa por el amor de Jesús y que no desmaya. Pero Jesús dice, no pierdas ese primer amor. Porque ese primer amor nos ayuda a mantenernos fieles y a no desmayar. De la misma manera que es mucho más fácil la vida de un matrimonio que conserva ese primer amor, que recuerda los primeros momentos, que recuerda la excitación simplemente de tomar la mano de la otra persona o la forma en que empezaste a vivir tu vida matrimonial y esa persona efectivamente sigue manteniendo una relación fuerte y potente porque está presente el primer amor. Y Jesús dice, has perdido el primer amor y te lo advierto. ¿Y qué hago, Señor? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete. La única salida cuando estamos haciendo algo que no le agrada al Señor es arrepentirnos, no hay otra. No es seguir haciendo lo mismo, no es intentar llegar a un acuerdo, sino que la única salida es arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no, vendré. Jesús no solo utiliza el verbo venir para hablar de la segunda venida, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero yo vendré y entonces te voy a privar de la situación en la que estás si no te arrepientes. Es una advertencia muy clara. Pero la carta no acaba tampoco de tan mala manera. Dice así, versículo 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. No creas que tengo una misión negativa de ti, yo sé cómo eres. Y tienes que arrepentirte para volver al primer amor. Y además te voy a dejar con otra nota. Tienes otra virtud. Aborreces las obras de los nicolaítas. No a los nicolaítas, sino las obras de los nicolaítas. Hay gente que es incapaz de distinguir entre las obras de un grupo y el grupo. Odia a los republicanos, aborrece a los demócratas o a cualquier otro.
Sin embargo, la actitud de Jesús no es esa. Él no dice, yo odio a los nicolaitas. Dice, odias sus obras como yo. Y en muchas ocasiones no sabemos diferenciar entre aborrecer determinadas conductas y no aborrecer a las personas que llevan a cabo esas conductas. Si Cristo odiara a los que somos pecadores, estaríamos verdaderamente aviados. Seguramente odia nuestros pecados, pero no nos odia a nosotros. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Y con esto nos vamos a despedir de Éfeso. La palabra nicolaita es un juego de palabras. Vamos a ver algo más adelante, alguna otra referencia, pero es un juego de palabras que significa la victoria del pueblo. Nike es victoria en griego, laos es pueblo, y aquí estamos hablando de la victoria del pueblo. Tú odias las obras de aquellos que consideran que los criterios, la conducta, los comportamientos que se tienen que imponer son los que son populares. Y claro, si el comportamiento popular va hacia la idolatría, coqueteemos con la idolatría. Si el comportamiento popular va hacia el materialismo, convirtamos el materialismo en la prosperidad que Dios nos da. Si el comportamiento popular va hacia la comodidad absoluta, pues evidentemente abandonemos el sufrimiento, el hacer las cosas por amor de Jesús y el no desmayar. Y dice, tú aborreces esas obras y yo también. Pero si vences, como dice el versículo 7, comerás del árbol de la vida. Y a continuación, y esto es muy importante, esa advertencia la dice el Espíritu a las iglesias. Versículo 7. Este es un mensaje para Éfeso, pero no nos engañemos, es un mensaje para nosotros. Pablo escribía a los corintios, pero lo que escribía a los corintios es también para nosotros. Pablo escribía a los gálatas, pero lo que escribía a los gálatas es también para nosotros. Y las cartas acaban, cada una de las cartas, con ese mensaje de esto es lo que dice el Espíritu a las iglesias. Que no venga luego nadie diciendo, bueno, pero es que Éfeso era Éfeso, nosotros somos nosotros. No. Claro que a Éfeso el Señor le manifiesta lo que sucede en ese momento y cómo tiene que cambiar. Pero ese mensaje es para todas las iglesias, como es la promesa de que el que venza comerá del árbol de la vida. Vamos con la segunda iglesia. Iglesia de Esmirna, versículos del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, que es otra de las ciudades que yo he visitado y no se conserva tan bien como Éfeso, pero todavía merece la pena visitar Esmirna, una hermosa ciudad. En la época del siglo I era conocida como la Corona de Asia. Ahora forma parte de Turquía, igual que Éfeso, está en Asia Menor, y era conocida como la Corona de Asia porque era la gran rival de Éfeso en cuanto a belleza. Incluso tenía algunas condiciones geográficas que eran muy agradables. Por ejemplo, había un viento especial que soplaba en Esmirna y que resultaba delicioso. Y por cierto, además, es una ciudad que es de las pocas ciudades que conocemos en la historia que se planificó. Es decir, no fue como Miami, que ha ido creciendo desordenadamente a medida que llegaba gente y que no tiene ninguna planificación. No. 1000 años antes de Cristo hubo quien planificó Esmirna y la convirtió además en una ciudad muy hermosa. Y por cierto, era una ciudad tan leal al Imperio Romano
que en el siglo II antes de Cristo comenzó a adorar a la diosa Roma. Una diosa que no era nada más que la encarnación del poder romano. Y en el año 26 después de Cristo, precisamente cuando Juan el Bautista estaba bautizando gente en el Jordán, decidieron adorar al emperador Tiberio como si fuera Dios. De modo que esto era Esmirna. Por cierto, Esmirna, como era una ciudad extraordinariamente comercial, tenía una comunidad judía muy importante y era una comunidad que aborrecía a los cristianos. Todavía en el siglo II, los judíos provocaron persecuciones contra los cristianos en la ciudad de Esmirna. En una de esas persecuciones, en el año 155 después de Cristo, lograron la muerte de Policarpo, que era un cristiano que todavía había conocido al apóstol Juan. Y en ese sentido, evidentemente, las relaciones no eran buenas. Y claro, aquí de pronto Jesús dice algo. Primero, su presentación es tremenda. La situación de Esmirna no era fácil. Tenías enfrente a la comunidad judía. Bueno, pues yo quiero recordaros algo. Versículo 8. Primero, que yo soy el primero y el último, el primero o el postrero. Yo soy el Jehová del que habló Isaías en el capítulo 44. Ellos os podrán decir que yo soy un falso profeta y un blasfemo, pero yo soy el mismo Jehová que se manifestó como el primero y el último a Isaías. Y esto no es simple palabrería, es que se da la circunstancia de que yo estuve muerto y he vuelto a la vida. Ningún charlatán muere y vuelve a la vida. No hay ningún estafador que muere y 3 días después sale de la tumba. Y la presentación que Jesús hace de sí mismo en este sentido es enormemente importante. Yo estuve muerto, he vuelto a la vida. Y es así porque yo soy el mismo Jehová del que habla el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasaba con la pobre gente de Esmirna, con los pobres hermanos de Esmirna? Fíjense lo que dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Yo conozco los problemas que vosotros tenéis que enfrentar. El primero, la tribulación. Hay quien piensa que la tribulación es una especie de periodo por ahí en el futuro por el que no va a pasar la Iglesia, porque la Iglesia nunca tiene tribulación. Lo primero que yo sé de ti, Iglesia de Esmirna, es tu tribulación. Tú vives en una situación de tribulación y yo la conozco. No me he olvidado de ti, en ningún momento te he dejado de mi mano, pero yo la conozco. Segundo, que yo conozco, que eres pobre. En términos materiales, sois una iglesia pobre. Yo sé, como dice aquí, que sois ricos, porque espiritualmente sois ricos, pero en términos materiales sois una iglesia pobre. Seguramente las casas en las que se reunían eran además casas de gente muy humilde. No era gente de la nobleza o del funcionariado del emperador, sino que yo sé que efectivamente sois pobres, lo conozco. Y además conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo judíos que dicen que son judíos pero que no lo son y en realidad son la sinagoga de Satanás? Bueno, pues está hablando de judíos que se presentan como judíos, pero para Dios no son Israel y no son judíos. ¿Por qué? Les voy a dar algún dato en este sentido. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad, en algún momento, de leer el Talmud, por lo menos los textos del Talmud que hablan de Jesús. El Talmud es el libro religioso de los judíos. El Antiguo Testamento tiene importancia, pero en realidad los judíos se guían por el Talmud, que es un código de interpretación del Antiguo Testamento, sobre todo de los libros de Moisés, de la Torá. En el Talmud encontrarán ustedes la afirmación de que Jesús es un bastardo, hijo de una adúltera. O encontrarán
la afirmación de que sí, es cierto que realizó milagros, pero porque era un brujo. En la época en la que estuvo en Egipto, aprendió la hechicería y por eso podía hacer brujería. O aprenderán que, a diferencia de lo que se ha dicho en las últimas décadas, en el Talmud los judíos se jactan de que sus autoridades mataron a Jesús. No dicen, como en las últimas décadas, no, esto lo hicieron los romanos, nosotros no tuvimos nada que ver, somos inocentes. No, en el Talmud dice, Jesús era un personaje que extraviaba al pueblo y como lo extraviaba, lo matamos. Ni mencionan a Pilato. Pilato fue simplemente un instrumento. Estuvo más que justificado matarlo porque era un hechicero y un blasfemo. ¿Y qué es de Jesús ahora, según el Talmud? Pues está padeciendo tormento en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Es decir, se supone que Jesús está en un lugar del infierno donde sufre tormento y ese es un lugar lleno de excrementos que hacen blu, 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 porque están hirviendo. Esa es la descripción que da el Talmud de Jesús. Pero esto no debería extrañarnos. Recuerden ustedes lo que aparece en los evangelios de las relaciones de Jesús con buena parte, desde luego con buena parte del liderazgo judío y del pueblo judío. Por ejemplo, si van a Juan capítulo 8 y versículos 39 y siguientes, le dicen que a diferencia de él, ellos no son hijos de fornicación. Cuando Jesús está diciendo, si fuerais hijos de Abraham, realmente podéis descender directamente de Abraham, pero no lo sois a los ojos de Dios. Si fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí. Y ellos le dicen, no, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, no hijos de fornicación. Porque sabemos que tu mamá te tuvo en circunstancias muy poco claras y que tu papá no era tu papá. ¿O vas a decirnos que José era tu papá? Y eso que aparece ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, lo volvieron a repetir en el Talmud. O, por ejemplo, si van a Juan 8, 48, 59, le acusan de ser un hereje samaritano y un endemoniado. Tú no eres el Mesías. Tú eres tan hereje como los despreciables samaritanos y además tienes un demonio. Y cuando veían milagros en Jesús, ¿qué decían? Es verdad, expulsa demonios, pero porque está de acuerdo con el príncipe de los demonios. Y cuando en un momento determinado escuchaban a Jesús, por ejemplo, proclamando claramente su deidad, en Juan 5, 18, 19, decidieron que era digno de muerte porque era un blasfemo. De manera que lo que dice aquí Jesús a la iglesia de Esmirna no es en absoluto una exageración, ni es una muestra de antisemitismo. A ti te hacen la vida imposible gente que dice que son judíos. Racialmente lo pueden ser, pero para Dios no lo son. Y además lo que son es una sinagoga de Satanás. ¿O es que puede ser algo distinto de una sinagoga de Satanás? Un lugar donde se enseña que Jesús es el bastardo hijo de un adúltero, es un hechicero, merecía justamente la muerte y padece tormento en el infierno en medio de excrementos en ebullición. ¿A alguien le parece que esas enseñanzas pueden venir de Dios? De modo que lo que dice aquí Jesús a la iglesia de Esmirna es bastante claro. Y además dice algo que es tremendamente claro. Cuando alguien, aunque venga en línea recta de Abraham, no cree en Jesús, no forma parte de Israel, no es Israel. Solo lo son aquellos que creen en Jesús. La gente que no cree en Jesús ha sido arrancada del pueblo de Israel. Y alguno dirá, ¿eso es antisemitismo? No, es la predicación del Nuevo Testamento. Si me acompañan a Hechos, capítulo 3, Pedro dice algo tremendo en una de sus predicaciones más famosas. Y es tremendo porque Pedro está predicando a otros judíos.
Y no les está en absoluto diciendo hagáis lo que hagáis, yo os respaldo porque para eso soy judío. Les está diciendo si no os arrepentís estáis perdidos. Aunque vengáis en línea recta de Abraham, Isaac y Jacob. Y además recordad algo, el que no crea en el Mesías ya no forma parte de Israel. Capítulo 3 y versículos del 19 en adelante, cuando Pedro está acabando con su discurso, dice así. Así, Hechos 3 del 19 en adelante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, y aquí Pedro cita de Deuteronomio 18, versículos 15 y 16. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El anuncio de Moisés, que vuelve a repetir Pedro, es claro. Me da igual que seas el 37 descendiente de Abraham. Si no crees en el profeta que Dios levantará y que es el Señor Jesús, has sido desarraigado del pueblo de Israel. De manera que hay gente que anda muy confundida sobre qué es Israel a los ojos de Dios y quiénes forman parte de él, porque nadie que no cree en Jesús forma parte de Israel para Dios. Y por cierto, es algo que Pablo, que también estuvo predicando en Éfeso y en Asia Menor, dejó establecido con muchísima claridad, porque dijo quiénes eran los descendientes de Abraham. Y no son descendientes físicos. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 3, cuando Pablo primero empieza diciendo que ya no estamos bajo la ley y a continuación dice quiénes son los herederos de Abraham y quiénes son los descendientes de Abraham. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 24 en adelante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Uno quiere ser parte del linaje de Abraham, no te conviertas al judaísmo, no sirve de nada. Ni siquiera si vienes de familia de judíos, eres linaje de Abraham. Pablo es muy claro, el linaje de Abraham son aquellos que creen en Jesús. Y uno dirá, pero si son judíos, no. Todos los que creen en Jesús, porque ante Dios no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Y Pablo no puede ser más claro. Bueno, pero estos dicen que son judíos. Pues no lo son. Son una sinagoga de Satanás. Y son una sinagoga de Satanás precisamente por el tipo de enseñanza que tienen. De manera que en ese sentido tienes que tenerlo claro, ciudad de Esmirna. Y tienes que tenerlo claro porque, como dice el versículo 10, vais a tener persecución. Va a ser una persecución breve, pero el diablo va a arrojar en esa tribulación a algunos de vosotros en prisión. Y como dice Jesús al final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Versículo 11, porque el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segura. Puede que en el curso de esa persecución, puede que haya algunos que lleguen a perder la vida.
Pero recuerda que la muerte terrible no es esta muerte que sufrimos ahora y que tenemos todos los seres humanos hasta que el Señor vuelva. Lo terrible es la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Y si tú vences, la muerte segunda no tendrá poder sobre ti. Y esto es enormemente claro. Vamos con la tercera iglesia, Pérgamo. Capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo no estaba en el camino de Éfeso ni en el camino de Esmirna, pero era la ciudad más ilustre de Asia. De hecho, era la capital del reino de los selúcidas, a la que se refiere en algún momento Daniel 11. En el 133 a.C., su rey decidió dejarla en un testamento a Roma, cosa que Roma estuvo encantada de aceptar, y de hecho estaba elevada sobre una colina que le permitía tener unas vistas magníficas. Pero como dice aquí, en Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Y qué es eso de que estaba el trono de Satanás? En Pérgamo había un enorme culto pagano en torno a Zeus, pero había sobre todo un culto en torno al dios de la medicina, Esculapio o Asclepios en griego, que tenía como símbolo la serpiente. No es casual. Por cierto, en España todavía, pero también en otros países, habrán visto que en las farmacias donde se dispensan medicamentos suele haber un signo de serpiente. El signo de la serpiente es una herencia de Asclepios, que, por cierto, en sus imágenes aparece como un hombre con barba, bastante apuesto, y generalmente con una serpiente alrededor de un bastón o con una serpiente que le rodea el brazo. Esto de la serpiente tiene un aspectillo sospechoso. Y evidentemente la gente iba a curarse. Y como las curaciones no son por sí solas señal de la verdad, porque había gente que se curaba, por supuesto los cristianos tenían muy claro que en aquel lugar lo que había era un trono del propio diablo. No había una manifestación de Dios o de su Santísima Madre, lo que había era un centro de poder demoníaco, de poder satánico. Y Jesús dice: yo sé que esto lo conoces. Sabes que hay un trono de Satanás en esta ciudad. Y además, yo sé también que la situación es muy difícil, porque en la ciudad de Pérgamo tenían derecho a imponer la pena de muerte. Había otras ciudades que no, tenían que remitir al reo, al gobernador romano para ver lo que hacía, pero la ciudad de Pérgamo tenía derecho, tenía el jus gladi, el derecho de espada, como se llamaba, tenían derecho a imponer la pena de muerte. Y lo habían hecho ya con algún cristiano. Como dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En esa iglesia ya sabían
que la persecución en algún caso implicaba derramamiento de sangre y ser ejecutado como había pasado con Antipas. Y el Señor conocía lo que era aquello. Pero ¿qué era lo que tenía contra esa iglesia de Pérgamo el Señor? Pues la búsqueda de un área de confort. Yo recuerdo que uno de los momentos que me dieron más tristeza en mi vida fue cuando escuché a un cristiano decir que en una determinada situación no iba a defender la verdad porque él quería conservar su área de confort. Literalmente fue el término que utilizó, no se me olvidará nunca. En lugar de actuar por amor al Señor, por amor a la verdad, por amor a la gente que puede estar en el error, yo voy a conservar cómodamente mi área de confort. Voy a llegar a algún tipo de acuerdo. Y fíjense en los peligros de los que habla el Señor a esta iglesia, porque son tremendos. Tú tienes a gente que actúa como Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un hechicero que maldecía o bendecía a sueldo. El rey Balac le envió unos embajadores y le dijo: te voy a dar un dinero y me maldices a los israelitas que van a entrar en la tierra prometida. Y cuando Balaam comprendió que aquello era imposible, incluso un asna le advirtió de que no siguiera por ese camino, entonces Balac pensó: bueno, no vamos a discutir por el precio, te voy a dar más. Y lo podía pensar porque Balaam era un hombre que actuaba religiosamente por dinero. El peligro para vosotros, gente de la iglesia de Pérgamo, es que efectivamente actuéis por dinero. Que al final sigáis la doctrina de Balaam y decidáis que hacéis las cosas no porque están bien o porque están mal, sino porque me benefician económicamente o no. El peligro es que además aceptéis comportamientos paganos para no tener problemas. Los paganos, por ejemplo, comen cosas sacrificadas a los ídolos, viven inmoralmente. Bueno, pues tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿no? Si dos hombres se quieren casar, que se casen. De manera que efectivamente intentamos no tener problemas, vamos a llevarnos bien en esta sociedad, ya han matado a Antipas, tienen aquí a Esculapio, que es un trono de Satanás, vamos a intentar adaptarnos lo más posible. Y como dice aquí, la doctrina de los nicolaitas: lo que piense el pueblo lo vamos a aceptar. Ese era el problema de la iglesia en Pérgamo. Al final, ese mundo que la rodeaba y que la había golpeado alguna vez hacía que muchos pensaran: bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Let's make a deal. Vamos a hacer un deal, un trato con el mundo. No vamos a ser estrictos en cuestiones de moral sexual. No vamos a ser estrictos en cuestiones de paganismo. Aceptemos que se puede ser espiritual y comerciar con las cosas espirituales. Y así no tendremos problemas. Bueno, pero el Señor enseñó que cuando la sal pierde su sabor, la pisotean. Bueno, no hay que ser tampoco tan estrictos, tan literales con lo que enseña la Biblia. De momento no tengamos problemas. Y Jesús dice: eso no es posible. Versículo 16: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca es la palabra de Dios, ¿eh? No piense nadie. Ya saben ustedes que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y lo que dice Jesús es tremendo: arrepiéntete y pronto. A ti se te ha acabado el tiempo para arrepentirte, te tienes que arrepentir ya. Y si no, te voy a confrontar con lo que dice la Escritura. Y aquí va a haber gente que va a quedar muy mal. ¿Y qué pasa, versículo 17, al que venza? Pues el que venza va a tomar un maná escondido y además le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es
muy importante la piedrecita blanca. Y permítanme que me detenga unos instantes en explicarles que era esta tesera, como dice el texto griego, que era una piedrecita blanca. La piedrecita blanca, la tesera, se utilizaba para varias cosas. Primero, para declarar inocente a un acusado. Cuando se producía un juicio, lo que sucedía es que el que arrojaba una tesera blanca arrojaba un voto de inocencia. Si tú vences, serás declarado inocente. La tesera servía para que las poblaciones dependientes recibieran beneficios de sus patronos. Tú efectivamente querías ir a recibir lo que repartía el patrono en un barrio y tenías que llevar la tesera para que se supiera que efectivamente sí, te vamos a dar el trigo, el vino, el aceite que repartimos, tienes derecho a recibirlo. La tesera se utilizaba para dársela a los vencedores en los juegos de tal manera que entraran gratis para toda la vida. Y la tesera se utilizaba como símbolo de un buen día. Si ustedes se fijan, todo esto es algo que disfrutan los cristianos que vencen. Son declarados inocentes no por sus méritos, sino por la sangre de Cristo, que les entrega la garantía de que han sido declarados inocentes, reciben los beneficios de su Señor. Tienen una garantía de que esa recompensa será para toda la vida, como los vencedores de los juegos, y desde luego eso es un símbolo de un muy buen día. Y es muy bonito porque dice, y en esa tesera habrá un nombre que conocemos tú y yo. El nombre, sobre todo en las culturas semíticas, como la judía, significa mucho más que el nombre. A un niño le pones Antonio porque su papá se llama Antonio, se llamaba un hermano que murió, un abuelo, pero no pensamos generalmente en el significado del nombre. Pero en esas culturas sí. Dios le da en un momento determinado a Jacob el nombre de Israel porque ha cambiado. A Abraham lo convierte en Abraham, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, cuando tú recibas esta tesera, esta piedrecita blanca, ahí va a haber un nombre que solo tú y yo conocemos. Y es una imagen de hermosa intimidad y cercanía con el Señor Jesús. Cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, capítulo 2 y versículos del 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira era una gran ciudad comercial que conectaba con Pérgamo, que conectaba con Sardis, y luego seguía hacia Filadelfia y la Odisea, que hablaremos en la segunda sesión, conectándolas con Esmirna y Bizancio. Era una gran ciudad comercial y un gran nudo de comunicaciones. Pero tenía un problema histórico, y era el hecho
de que estaba situada en una llanura. Y al estar situada en una llanura, en vez de lo alto de una colina con murallas, resulta que si era atacada, lo único que podía hacer era esperar a que llegaran refuerzos de Pérgamo, porque era una ciudad incapaz de defenderse. Y en este sentido, realmente, entre esto y la superstición, las cosas eran muy problemáticas. Una ciudad no dispuesta ni preparada a defenderse. De manera muy significativa, precisamente en esta ciudad de Tiatira, el problema para la Iglesia no viene de fuera, viene de su incapacidad para defenderse de los problemas que tiene dentro. No se habla de persecución, no se habla de una sinagoga de Satanás, de judíos enfurecidos con esos creyentes en Jesús, no se habla del poder imperial. Aquí el problema es interno. Hay una falsa profetisa a la que llama Jezabel. Seguramente un nombre simbólico en el sentido de que recordaba a esa Jezabel, esposa del rey Acab, que quería llevar a la idolatría al pueblo de Israel. Y lo que dice de Jezabel es tremendo. Esta mujer lo que quiere fundamentalmente es llegar a una fusión, a un pacto, a un acuerdo entre la forma de vida de los paganos y la de los cristianos. Y eso no puede ser. Y además, como dice que es profetisa, pues efectivamente enseña y seduce. Si estamos tomando un café y cualquier hermano o cualquier hermana dice un disparate, dice una bobería, dice una pavada, bueno, ya sabes cómo es, en fin. Pero claro, si de pronto una persona se levanta en medio de una congregación y dice, el Señor me ha dicho, el Espíritu Santo me está diciendo, evidentemente la cosa ya es más difícil de parar. Y efectivamente esta mujer lo hacía. ¿Y a dónde estaba llevando a la gente? Como dice el versículo 20, la estaba llevando a vivir como el mundo pagano que rodeaba todo aquello. ¿Y cuál era la salida del Señor? Fíjense lo que dice en el versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Cuando empezó a decir barbaridades como supuesta profetisa, la podría haber fulminado con un rayo que cayera del cielo. Pero yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere. Es maravilloso ser profetisa, disparatar, que la gente se lo crea y a lo mejor hasta que te dé diezmos. De manera que Jezabel no se quiere arrepentir. ¿Y qué pasa después de que le he advertido y no se quiere arrepentir? Pues la voy a arrojar en la cama. Se va a encontrar con una situación de enfermedad. El Señor a veces utiliza métodos drásticos. Y aquellos que están con ella van a pasar por una gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a ellos, versículo 23, a los hijos los voy a herir de muerte. Y entonces la gente va a saber que yo escudriño y que además doy a cada uno según sus obras. Yo he conocido supuestos profetas que de pronto un día quedaban fulminados por un infarto. He conocido falsos apóstoles que acababan su carrera de falsos apóstoles de la manera más triste y más desastrosa. En todos los casos, por lo menos los que yo he conocido, no tengo la menor duda de que el Señor les dio tiempo para arrepentirse como a Jezabel. Y no quisieron arrepentirse. Y lo que vino finalmente fue el juicio de Dios. ¿Por qué? Para que la gente sepa que Dios escudriña el corazón de las personas. Y además para que sepa que Dios es justo y ejecuta juicio. Y esto es algo que tenéis que saber. Y a vosotros, que estáis en Tiatira, versículo 24, os digo que no os impongo más carga. Vosotros no tenéis ni la doctrina de Jezabel, ni tampoco sois de aquellos que dicen que conocen las profundidades de Satanás, que es algo que hay gente que le gusta. De pronto empieza a hablar de demonios y parece que pertenecen a un club demoníaco y toman té todos los días y te explican
los nombres de los demonios, la marca de cigarrillos que fuman, en fin, cosas impresionantes. Yo hay gente que a veces la oigo hablar sobre los demonios y digo, pero bueno, ¿a qué reuniones va esta persona, no? Y Jesús dice, bueno, afortunadamente vosotros ni estáis en el grupo de los que supuestamente conocen las profundidades de Satanás y sus demonios, ni tampoco tenéis la doctrina de Jezabel, y yo no os impongo otra carga. Versículo 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Seguid manteniendo, seguid reteniendo aquello que ya tenéis. Yo no os impongo más. Y es muy hermosa, como sucede al final, la manera en que Jesús se despide al final de la carta. Porque dice, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. La gente que pacta con la sociedad en la que vive, con la cultura en la que vive, con el mundo en el que vive, lo hace generalmente por miedo y por sensación de insignificancia y de pequeñez. Vivimos en una cultura tan poderosa, tan fuerte, da igual que sea el imperio español, el imperio americano o el imperio turco. Vivimos en una sociedad tan distinta, somos tan poquitos y tan pequeños que la única manera de sobrevivir es pactar con ellos. Pactemos con ellos. Hombre, no vamos a dedicarnos a degollar niños, pero hay cosas en las que podemos tener un acuerdo y mostrar lo liberales e ilustrados que somos. Y Jesús dice, pero no seáis estúpidos. Si vuestro futuro es precisamente tener autoridad sobre las naciones y quebrarlas como vaso de alfarero. Si precisamente porque sois mi cuerpo, vosotros no sois poquitos, ni débiles, ni insignificantes. Sois el pueblo más importante de toda la historia universal. Y antes de vosotros han existido imperios que os han perseguido y que han desaparecido. Apocalipsis se dedica mucho a hablar de la Roma imperial y de la gran persecución que se avecina. Y después de vosotros vendrán otras sociedades y también desaparecerán. Esas sociedades que van a chocar contra aquellos que siguen a Jesús son igual que si agarraras en este momento un cacharro de barro y lo estrellaras contra esa pared. La pared no se tumba, pero el cacharro salta hecho añicos, salta hecho pedazos. Y Jesús dice, por favor, recordad esto. Tenéis miedo, pensáis en cómo pactar, en no crearos problemas, pero si vosotros, si estáis asentados en mí, sois como el muro contra el que se estrella ese imperio y salta hecho pedazos. Recordad eso. Y segundo, y esto es muy importante, versículo 8, a los que venzan les daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un título específico de Jesús. En Apocalipsis 22:16, Jesús aparece descrito como la estrella de la mañana. En 2 de Pedro 1:19 hay otra referencia igual a la estrella de la mañana. Y Jesús dice, mira, no sois insignificantes, ni pequeños, ni carentes de valor. Los reinos, los estados, los imperios irán desapareciendo y vosotros permaneceréis porque estáis asentados en mí. Pero además, un día tendréis una intimidad conmigo que no ha tenido nadie a lo largo de la historia. Habrá un momento en que esa estrella de la mañana que soy yo formará parte íntima de vuestra existencia. Yo me daré a vosotros. Y esa es una recompensa infinitamente mayor que la supuesta tranquilidad que pensáis que vais a obtener si os arrodilláis ante los dictados del mundo. Es enormemente hermoso.
No deberíamos pensar que somos tan insignificantes, tampoco deberíamos tener un concepto de nosotros que no se corresponda con la realidad. Pero lo que dice Jesús es muy claro. El pueblo de Dios no tiene que arrodillarse, ni inclinarse, ni bajar la cabeza ante ningún poder humano, por poderoso que sea, porque pasará la historia y el pueblo de Dios permanecerá y esos poderes desaparecerán. A inicios... Voy a acabar con esta anécdota, que es un hecho histórico. A inicios del siglo XVI hubo un predicador anabautista que se llamaba Menno Simons. Menno Simons era un holandés, era un sacerdote holandés, que un día se puso a leer la Biblia y se convirtió y decidió que no podía seguir siendo sacerdote y acabó encontrando otro grupo de creyentes y se unió a él. Y muy pronto era una persona que se dedicaba a evangelizar en situaciones de clandestinidad. Durante los últimos años de su vida no durmió 2 noches seguidas en el mismo lugar. Y de hecho, el emperador Carlos V, que era también rey de España, fue subiendo cada vez más la recompensa por su cabeza hasta que llegó a ser un número bastante respetable de miles de monedas de oro. De manera que Simons tenía muy claro lo que era la persecución, la paciencia, hacer las cosas por el amor de Dios y no desmayar. Y en un momento determinado, Menno Simons se hizo la siguiente reflexión. La historia que nosotros conocemos, en realidad se puede resumir afirmando que es el enfrentamiento entre Cristo y Satanás. En esa guerra entre Cristo y Satanás, a veces vivimos en etapas de la historia donde parece claramente que Cristo es el que gana. Y hay otras etapas de la historia en las que parece, por el contrario, que es Satanás quien se está imponiendo. Como, por cierto, aparecen estas cartas de Apocalipsis. Y Menno Simons decía, uno no sabe muy bien en qué etapa vive. La etapa en la que yo vivo ahora parece, desde ciertos puntos de vista, que sería una etapa en la que el diablo se impone, al menos en ciertos terrenos. Pero yo tengo una cosa muy clara, y es que cuando acabe esta guerra, yo estaré en el bando vencedor. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que asumir cuando la sociedad que nos rodea nos presiona o nos intimida. Pasará, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Decadencia por los hábitos de descuido que llevaba arrastrando desde hacía siglos. Y por cierto, era el mismo problema de la iglesia que había en esa ciudad de Sardis. A veces las iglesias reproducen lo que es la sociedad que tienen alrededor. En lugar de ser sal y luz en medio de un mundo que se pudre y que está en tinieblas, la iglesia es que parece que copia el mundo que lo rodea y es exactamente igual. Vive en medio de una sociedad codiciosa, la iglesia predica la santificación de la codicia. Vive en medio de una sociedad inmoral, la iglesia está intentando justificar la inmoralidad. Vive en medio de una sociedad donde no hay nada más que lucha por el poder y la iglesia efectivamente reproduce el ansia por mandar y el ansia por el poder. Y vive en medio de una sociedad donde la mentira es una escalera de ascenso y efectivamente puede aparecer hasta la falsa profetisa Jezabel enseñando mentiras desde el púlpito. Esto sucede. Y desde luego sucedía en el caso de Sardis, que era una iglesia fundamentalmente muerta. Fíjense en la descripción que hace Jesús en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La descripción que aparece de Jesús es tremenda, porque soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 en Apocalipsis, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría, da la idea de lo completo divino, y efectivamente yo tengo lo completo del Espíritu y sé perfectamente cómo estás, y por supuesto tengo de nuevo las 7 estrellas, la luz total. ¿Y qué te puedo decir? Que estás muerta.
que puedes tener nombre de que vives, que por supuesto los que estáis ahí pensáis que estáis vivos espiritualmente, es una iglesia muerta. Yo he conocido iglesias que seguían reuniéndose los domingos y aquello era un cadáver. Entrabas en la iglesia y eran un panteón. Y no crean ustedes que porque fueran silenciosos. He conocido iglesias donde gritaban, chillaban y saltaban mucho y la iglesia estaba igual de muerta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Jesús aquí es muy claro. Yo que tengo la suma potencia de los espíritus de Dios y la luz que podrían arrojar las estrellas más potentes, las 7 estrellas, te digo una cosa que veo con claridad. Tú tienes nombre de que estás vivo, estás muerto. Eres un difunto. Y versículo 2, la advertencia de Jesús es muy clara. Sé vigilante, porque queda muy poco que no se haya muerto, pero como no cambies en este sentido, eso va a morir. Tus obras no son perfectas delante de Dios. Remedio, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay gente que piensa que la expresión de venir como ladrón, etcétera, siempre es una referencia a la segunda venida. Eso es un gran error. La referencia a venir como ladrón implica el hecho de que en un momento se produce un juicio de Dios, por supuesto lo va a haber en la segunda venida, pero también en otros momentos de la historia, y se produce de una manera que la persona no espera. Si supiéramos que a las 10:30 de la noche va a llegar el ladrón, le estaríamos esperando, seguramente habríamos avisado a la policía, a vecinos, etc. El ladrón llega como ladrón porque te pilla totalmente indefenso y por supuesto inadvertido. Y Jesús dice, si aquí no se produce arrepentimiento, yo voy a venir y voy a venir como ladrón. ¿Porque es la segunda venida? No. Yo voy a venir como ladrón porque es que no te lo vas a esperar y te voy a caer, te estoy advirtiendo. Con todo y con eso, Jesús al mismo tiempo dice que hay algunas personas todavía dignas. Versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Sardis, y esto es tremendamente lamentable, estaba moribunda no porque tuviera una opresión exterior, porque el mundo estuviera desarrollando una tribulación, porque hubiera un culto al emperador, porque fuera un centro de paganismo. Yo he conocido iglesias así. He conocido iglesias que por desidia, por descuido, por pereza espiritual, estaban muertas. Tenían nombre de vivas, claro, celebraban los cultos, tenían actividades, tenían un calendario de cosas que hacían a lo largo del año, pero al final estaban muertas. Y lo único que veías es que efectivamente había unos pocos que todavía no se habían terminado de morir, pero te preguntabas cuánto van a tardar para que esto se convierta en un cementerio total y absoluto. Y es lo mismo que dice Jesús. ¿Porque había persecución? No. ¿Porque había gente expandiendo doctrinas falsas dentro? No. Por pereza, por desidia y por descuido. Y la pereza, la desidia y el descuido espiritual efectivamente tienen, entre otras consecuencias, el hecho de que una iglesia pueda morir, y si no se arrepiente, se muere. Y de nuevo, como uno cada vez es más viejo, pues le vienen a la cabeza iglesias que han pasado por ese ciclo. Sexta iglesia, capítulo 3 y versículos del 7 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades a las que se dirige Cristo en el Apocalipsis. Estaba situada al borde de una gran llanura griega que se llamaba Katakecaumene, que significa tierra quemada, porque efectivamente se había producido una devastación de este tipo, pero a pesar de eso fue la auténtica puerta de avance de la cultura griega hacia Asia. La gente que llegaba hasta Filadelfia significa amor de hermanos, es la razón por la cual hay una ciudad en el estado de Pensilvania que se llama Filadelfia, porque el fundador era un cristiano que se llamaba William Penn, y en fin, toleró que aquello lo llamaran Pensilvania, pero decidió que quería que la ciudad se llamara Amor de Hermanos. Pertenecía a los cuáqueros y, por ejemplo, rechazaba toda forma de violencia. A pesar de que la tierra se la había entregado el rey de Inglaterra, él insistió en pagársela a los indios, porque consideraba que quedarse con una tierra que no había pagado era un robo, y por lo tanto los indios que habían poseído aquella tierra había que pagarles el precio de la tierra. Y por cierto, era un personaje más que notable, y efectivamente hubo una época en que Filadelfia, donde por cierto hay una estatua de William Penn, era una ciudad verdaderamente cristiana, que es algo que por desgracia no se puede decir ahora. En el caso de la Filadelfia del Apocalipsis, era una ciudad, como les decía, que fue la puerta de entrada de la cultura griega hacia Asia Menor, hacia regiones como Lidia o como Frigia. Cuando en un momento determinado esa puerta abierta que era Filadelfia empezó a impulsar el griego, bueno, pues ya aproximadamente una generación después la lengua que hablaban los lidios, los frigios, era el griego. En casa todavía hablaban lenguas locales, pero la lengua que se había impuesto era la lengua griega. Y en este sentido es muy interesante que precisamente el Señor emplee muchas referencias a la idea de una puerta a abrir y cerrar, porque sabía que eso era algo que conocía la gente de Filadelfia. Ellos sabían que era la gran ciudad de apertura de la cultura griega, de la cultura helénica, hacia los bárbaros asiáticos. Y el Señor se dirige a esta iglesia y le dice, vamos a ver, primero, versículo 7, yo soy el que tiene la llave de David, y yo soy el que cuando abre no hay quien cierra, y el que cuando cierra nadie abre. De manera que Filadelfia históricamente será importante por ser una puerta, pero recordad que la puerta importante es la que yo abro, y que cuando yo abro nadie puede cerrar, y cuando yo cierro nadie puede abrir. Hay muchas veces que olvidamos que quien abre y cierra puertas es el Señor. Incluso a veces damos con la cabeza contra la puerta a ver si se abre. Y sin embargo, el Señor es soberano de la historia y es el que decide las cosas que hay. Y en ocasiones nos encontramos con puertas que no hay quien abra y se abren porque las abre el Señor y no hay quien las pueda cerrar. Y al mismo tiempo hay puertas que Él cierra y podemos empeñarnos que no se van a abrir porque Él las ha cerrado. Lo primero que Jesús deja muy claro a esa iglesia de Filadelfia, que sabía el papel que había tenido Filadelfia, es que efectivamente quien decide lo que se abre y se cierra soy yo, no los seres humanos. De la misma manera que, como dice Daniel en el libro que lleva su nombre,
quien en un momento determinado pone y quita reyes soy yo. No, en este país votamos. Sí, en este país votamos y a veces las elecciones son como las últimas. De manera que si piensas que es así, realmente tienes que reajustar tu visión de la historia. Quien está moviendo los hilos de la historia, quien tiene las riendas de la historia, quien abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, es el Señor Jesús. Y en ese sentido, después de que Jesús recuerda esto a la gente de Filadelfia, fíjense lo que les dice en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo abro una puerta delante de ti. Ahora, a mí me consta que sois pocos. Me consta que no tenéis gran fuerza. Me consta que sois limitados, pero es que la puerta la he abierto yo. Y como la puerta la he abierto yo, ni siquiera vuestra pequeñez va a impedir que podáis atravesar esa puerta. ¿Y por qué he abierto la puerta? ¿Porque sois muchos? No. ¿Porque tenéis mucha fuerza? No. ¿Porque sois prósperos económicamente? No. He abierto la puerta porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto es algo tremendamente importante. ¿Por qué va a hacer algo el Señor? Pues estamos especialmente preparados, hemos recogido muchísimo dinero, hemos calculado con algún experto de marketing cómo vamos a hacer las cosas. No. El Señor abre la puerta porque a pesar de que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay muchísimas empresas llevadas a cabo por cristianos que realmente tendrían éxito si recordaran esta enseñanza tan clara. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, a pesar de lo poco que puedas ser de significante, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y efectivamente el Señor bendice a los que guardan su palabra en medio de las dificultades y a aquellos que no niegan su nombre y que no se avergüenzan de hablar en el nombre de Jesús ni se avergüenzan de obedecer los mandatos de Jesús. Esto es tremendamente importante. No solo eso, yo sé que te hacen la vida muy difícil los de la sinagoga de Satanás. Yo sé que te hacen una vida muy difícil. Sé lo que enseñan, sé lo que dicen sobre mí, sé lo que acabará escrito en el Talmud, sé lo que pasé con ellos delante, pero eso no debe de preocuparte. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De manera que la idea en ese sentido es tremendamente clara. A pesar de la oposición cruel de la sinagoga de Satanás, pueden decir que son judíos. Para Dios no lo son. Y cualquiera que no crea en este profeta, como dijo Moisés en Deuteronomio 18, es desarraigado de Israel, no es Israel. Bueno, pero es que el ADN parece ser que viene en línea directa de Isaac, como si viene de otra persona. No es Israel, no es un judío verdadero para Dios. Solo aquellos que creen en Jesús son herederos de Abraham, como dice la Biblia, con mucha claridad. No solamente eso, y aquí hay un elemento muy importante, no me voy a desviar mucho, porque me podría desviar mucho y no quiero hacerlo. Además, hay una promesa de que se va a producir una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la Tierra. La Tierra no es el planeta Tierra.
Lamento decir que hay gente que cuando ve la Tierra en la Biblia generalmente lo identifica con el planeta Tierra. A veces lo es. Cuando en Génesis 1:1 se dice Bereshit Elohim bara haaretz hashamaim behaaretz, Dios, en el principio Dios creó los cielos y la Tierra es el planeta Tierra. Pero por regla general, la Tierra, en los profetas, y Apocalipsis es un libro profético, es la Tierra de Israel, Haaretz. Si ustedes van a Jeremías, en Jeremías siempre que se habla de Haaretz, está hablando de la Tierra. Va a venir un juicio sobre Haaretz y va a destruir Jerusalén. Es una referencia a la Tierra y lo mismo encuentran ustedes en Isaías, en Amós, etcétera, etcétera. Aquí aparece la primera referencia, porque Apocalipsis contiene más referencias, al juicio sobre la tierra de Israel en el siglo I. Juicio que Jesús describe en Lucas 21, en Marcos 13, en Mateo 24, donde se habla de cómo Dios va a ejecutar un juicio sobre una generación perversa que rechazó al Mesías y va a destruir el templo y va a destruir la ciudad de Jerusalén, y del templo no va a quedar piedra sobre piedra, dice Jesús. Y no quedó piedra sobre piedra. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, la cobertura del templo era una cobertura que tenía oro y con el fuego se derritió y cayó sobre el suelo del templo. Y los legionarios romanos, para poder coger el oro que había caído entre las junturas del templo, arrancaron las piedras para poder sacar ese oro. Y literalmente, como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra del templo. Lo que ustedes ven como un resto del templo, que es el muro de las Lamentaciones, no es un muro, es el cimiento del templo. El templo se levantaba sobre la explanada en la que ahora está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. A partir de ahí hacia arriba estaba el templo y no quedó absolutamente nada, ni siquiera piedra sin remover, como profetizó Jesús. Ese es un tema que se repite luego en el Apocalipsis, pero aquí hay la primera idea. Que sepas que en relación con los judíos, ellos dicen que son judíos, son sinagoga de Satanás, y van a tener que postrarse delante de ti y reconocer que tenías razón. Pero además, cuando la tierra, Haaretz, padezca lo que yo he profetizado, a ti no te va a pasar absolutamente nada. Y esto es algo tremendamente importante, pero no me quiero distraer. Apocalipsis sigue hablando de eso. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay referencias que para la gente de Filadelfia eran enormemente importantes. Por supuesto, tenían problemas con los judíos, con la sinagoga de Satanás, los que dicen que son judíos y no lo son. Esa gente continuamente hacía referencias al templo. Si ustedes leen la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos es una carta dirigida a cristianos judíos que están empezando a dudar porque el templo sigue en pie. Y por supuesto el autor de la carta a los Hebreos les escribe y les dice claro que Jesús es Dios y es hombre. Y ese templo va a desaparecer. Si ustedes empiezan a leer la carta a los Hebreos, y hay gente que parece no la ha leído en su vida, el primer capítulo está dedicado a mostrar que Cristo es Dios. El capítulo segundo está dedicado a mostrar que Cristo es hombre, pero no un hombre como nosotros, sino un hombre sin pecado al que se puede acudir para que interceda ante Dios. Y a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 10, el autor de la carta a los Hebreos va mostrando cómo se acabó el antiguo pacto con Moisés. No tiene validez. Ha sido sustituido por el nuevo pacto que se basa en la sangre de Jesús.
El nuevo pacto en la sangre de Jesús es infinitamente superior al templo, a sus sacrificios y a su sacerdocio. Eso va a ser destruido. Y en un momento determinado el autor de la carta a los Hebreos dice, como es un pacto mucho mejor, este pacto que todavía se ve en el templo va a desaparecer. Y efectivamente en pocos años desapareció. No dice en ningún momento va a desaparecer ahora, pero dentro de 2000 años un templo inútil con sacrificios inútiles va a volver a aparecer. No. Esto se acabó. Ese pacto de Moisés era un pacto absolutamente imperfecto, no se mantiene. Y ha sido sustituido totalmente por el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Y cuando llega a ese punto dice, y fijaos si la cosa está clara, que aunque ellos siguen presumiendo del templo, la sinagoga de Satanás, y de su Jerusalén, sin embargo, el verdadero templo de Dios, el que importa, es un templo en el que vosotros seréis columnas. No esperéis que ese templo va a durar. Ese templo va a desaparecer en muy poquito tiempo, cuando llegue la tribulación sobre Haaretz. Pero vosotros vais a ser las columnas del templo que importa, y no es ese. No solamente eso, todavía Jesús aquí va más allá. Además, en aquellos que venzan y que serán las columnas de mi templo, del templo de mi Dios, esa gente yo les escribiré el nombre de mi Dios. Y además de eso, esa gente es la gente de la Nueva Jerusalén, que es la Jerusalén que importa. Es tremendo cómo hay creyentes que olvidan algo tan importante, lo olvidan o lo desconocen, como es el hecho de que a los creyentes, a los que han conocido a Jesús, a los que se han convertido en hijos de Dios, precisamente por la sangre de Jesús, la Jerusalén terrenal no les importa un pimiento. Esto es algo elemental, pero hay gente que efectivamente lo desconoce y es tremendo. Porque para nosotros la Jerusalén importante no es la Jerusalén que está en Oriente Medio. Eso no tiene ninguna importancia. Para nosotros la Jerusalén importante es la Nueva Jerusalén. Esa es una Jerusalén de esclavos. Y nosotros somos de la Jerusalén libre. Y alguno dirá, pero esto, ¿dónde lo ha visto usted y cómo se lo inventa? Lo he leído en Gálatas. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 4. Y dice así, Gálatas 4 y versículos del 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo habla con una claridad tremenda. Dice, Abraham tuvo 2 hijos.
Uno heredó la promesa, otro no. ¿Quién no la heredó? El que era hijo de una esclava que se llamaba Agar. ¿Y esa esclava a qué equivale? A la Jerusalén actual. Vosotros vais a esa Jerusalén y ese es el hijo de la esclava. Es un grupo de esclavos. No heredan la promesa. ¿Y quién es la verdadera Jerusalén? La celestial. La que está formada por los que han creído en Jesús y esos sí heredan la promesa. Y es clarísimo al respecto la Escritura. Bueno, y cuando dice la Escritura, orad por la paz de Jerusalén, pues ¿ustedes qué creen? ¿Que es por la paz de la Jerusalén de esclavos o por la paz de la nueva Jerusalén que es libre y hereda la promesa? Parece muy claro que es por la segunda, ¿no? Pues hay gente que no se ha enterado. No estaría mal que leyeran la carta a los Gálatas o la carta a los Hebreos o el Nuevo Testamento en términos generales. Y esto que dice aquí, hablando a la iglesia de Filadelfia, es tremendo. Tú tienes la oposición de gente que dice que son judíos, pero en realidad no lo son una sinagoga de Satanás. Esa gente llegará un momento en que vendrán a postrarse delante de ti. Y tú no perteneces a un templo que va a ser destruido en el año 70. Tú perteneces al verdadero templo de Dios y eres una columna en ese templo de Dios. Y tú no formas parte de una Jerusalén que va a desaparecer en un momento determinado. Tú formas parte de la verdadera Jerusalén, la celestial, la libre, la heredé. Y en este sentido, evidentemente, la cosa es tremendamente clara. Vais a recibir un nuevo nombre. Por cierto, tengo que decir, y esto es algo importante, que Filadelfia tuvo también la experiencia de tener un nuevo nombre. Cuando fue destruida por un terremoto, el emperador Tiberio se encargó de que fuera reconstruida y le dieron un nuevo nombre. Y aquí Jesús también podía decir, ese nuevo nombre imperial no tiene importancia. El nuevo nombre que tiene importancia es el que yo te voy a dar y el que vas a recibir. Y es, en ese sentido, absolutamente extraordinario. Por cierto, una última cuestión que me parece importante antes de que dejemos Filadelfia. En el versículo 8, fíjense lo que dice al final, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que aquí se traduce como has guardado mi palabra está en tiempo aoristo en griego. Da la idea de una acción completada. No es que has venido guardando, no es que guardaste en algún momento en el pasado, sino que tú eres de los que han guardado la palabra de una manera continua. Cuando llegó el Islam a Asia Menor, el único enclave cristiano en toda la zona fue Filadelfia. Y se mantuvo como un encuadre cristiano durante más de 1,4 milenios. Lo cual es mucha fidelidad. Y efectivamente, en este sentido, lo que dice el Señor es bastante claro. La iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, desde el versículo 14. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea era una ciudad fundada en el siglo III antes de Cristo por Antíoco, que es el rey del norte de las profecías de Daniel, en honor de su mujer que se llamaba Laodique. De ahí que la ciudad se llame la Odisea. Y era una ciudad que efectivamente estaba a caballo entre el camino hacia Europa y el camino hacia Asia. Era un centro comercial, era un centro estratégico, era rica, era próspera, tenía una industria textil e incluso tenía un centro médico muy importante que fabricaba el colirio para los ojos. De hecho, la palabra colirio en realidad en griego significa panecillo, porque lo que echaban en los ojos se vendía con forma de un pequeño panecillo. De modo que el colirio que ustedes echan de gotitas, que sepan que se lo deben a la gente de la Odisea y que efectivamente esto tiene mucho que ver con el mensaje que viene a continuación. La Odisea era tan enormemente rica que por supuesto había una colonia judía muy importante. En el año 62 a.C., el gobernador de Laodicea prohibió a los judíos la fuga de capitales porque acumulaban tanto dinero que enviaban hacia Jerusalén y otros lugares que estaban descapitalizando la ciudad. En ese momento se calcula que había cerca de 8.000 judíos enviando, pero cantidades, remesas importantes de dinero hacia Jerusalén. Todo esto vamos a ver que tiene relación, desde la industria textil a el cuidado de los ojos y las demás características de la Odisea. Y por cierto, la Odisea es la única iglesia de Apocalipsis de la que el propio Señor no dice una sola cosa positiva, aunque la gente de la Odisea no lo veía así. ¿Cuál era el problema de la Odisea? La tibieza. Versículos 15 y 16 es que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y como eres tibio, te vomito de mi boca. Uno toma un café caliente por las mañanas y es estimulante. Uno toma un zumo, un jugo, como dicen aquí, fresco por la tarde y es refrescante, pero una cosa tibia es como asquerosa, ¿eh? Es como cuando te dan un refresco tibio y parece que te están dando un caldo, pero mal hecho, y dan ganas de escupirlo. Y la definición que hace Jesús de esta iglesia de la Odisea es tremenda. No eres ni frío ni caliente, versículo 15. Ojalá fueses o frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y esto quién lo dice? Pues fíjense ustedes, quien lo dice, versículo 14, es el amén. Es decir, aquel que pone el registro de garantía a las declaraciones y los proyectos de Dios. No es que tenga una opinión, ¿eh? No es la opinión de decir, hermana, maquíllese usted un poquito menos o píntese un poco que parece una muerta. No es una opinión de algo que no tiene importancia. El amén está diciendo que ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio y dan ganas de vomitarte. ¿Y quién más es el testigo fiel y verdadero? Quien está afirmando que eres una iglesia, que se cree que está viva y es un asco de iglesia, es alguien intachable. Es, por definición, el testigo fiel y verdadero. ¿Y qué dice el testigo fiel y verdadero? Que das asco, dan ganas de vomitarte. Jesús a veces parece que no era tan amoroso como pensamos que es ser amoroso. ¿Y quién era, además? Y esto es terrible. El principio de la creación de Dios. El arjé de la creación de Dios. Los testigos de Jehová, que tienen una ignorancia de la Biblia muy gringa, o sea, es el tipo de ignorancia que se dan en ambientes anglosajones,
pretenden que este texto habla de que Jesús fue el primer creado. Es decir, el principio de la creación, pues es el primero al que Dios creó, luego por lo tanto Cristo es un ser creado, es un Dios, como falsea su versión del Nuevo Mundo Juan 1.1. Pero es que precisamente el texto griego dice todo lo contrario. El arjé es el inicio, la fuente de la que parte la creación. Es decir, no es un ser creado, es el creador. Y en este sentido, las tres afirmaciones que hace Jesús son para echarse a temblar. Sobre todo si estás escuchando y no tienes las cosas en orden. Primero, yo soy el amén. Yo soy el que certifica la veracidad de las declaraciones de Dios. Segundo, yo soy el testigo fiel y verdadero. El testimonio que yo doy no tiene discusión, no tiene apelación, no tiene refutación. Tercero, además yo soy el origen de toda la creación. Y ahora prepárate, Iglesia de la Odisea, porque te tengo que decir cosas muy graves. Y son el hecho de que de entrada eres tibio y dan ganas de vomitarte. Pero no solo eso. Versículo 17. ¿Por qué me dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hay iglesias que efectivamente creen que son ricas y se han enriquecido. Y claro, cuando te ha costado $1 millón poner, por ejemplo, el suelo de mármol de una iglesia, yo comprendo que haya gente que se haga ese tipo de razonamientos. Y sin embargo, el Señor lo contempla y dice, pero tú eres un desdichado. Y además eres un miserable, da compasión verte. Y eres pobre y ciego y desnudo. No puede ser. Con lo increíblemente prósperos que somos y la cantidad de gente que viene y lo conocido que soy. Yo soy rico y me he enriquecido. No, tú eres un pobre desgraciado, en términos espirituales. Eres un miserable que da pena. Si te pudieras ver realmente cómo eres espiritualmente en el espejo, romperías a llorar. Eres pobre de solemnidad. Todo lo que tienes en dólares te falta en lo que es comunión con el Señor y vida del Espíritu. Eres un ciego. No ves dónde estás. Te miras, te sientes satisfecho, dices qué apóstol más estupendo soy, y eres un pobre ciego. Y espiritualmente, como diría Cervantes, estás en pelota. Es decir, vas absolutamente desnudo. El juicio es tremendo. Y fíjense lo que dice Jesús, porque esto es tremendo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Primero, tienes que comprar el oro refinado, y el oro refinado espiritualmente siempre pasa por la prueba, como dice, por ejemplo, Primera de Pedro. Tú te niegas a pasar por la prueba, piensas que eres rico y estás enriquecido. Estás en una ciudad que tiene una gran industria textil, produce ropa para medio mundo, y tú vas desnudo, cómprate algo para vestirte. En una ciudad como la Odisea, que exporta sus textiles a medio mundo, y tú eres el desnudo. Y por cierto, esta es la ciudad donde se fabrica el colirio para que la gente vea y se cure la vista. Cómprate un colirio porque estás ciego como un pez de escayola. Es tremendo lo que dice Jesús. Parece mentira que seas tan autosuficiente, que pienses que eres rico, que te has enriquecido, pero si eres un pobre desgraciado, si eres un miserable, y además estás ciego y no ves hasta qué punto estás desnudo. Y uno dice, caramba, la tormenta que ha descargado Jesús sobre la gente de la iglesia de la Odisea. Sí, pero por una razón que es buena, versículo 19.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo tengo intención de hundirte con lo que digo. No pretendo descargar mi cólera sobre ti porque eres una calamidad y un tibio. Lo hago porque yo a los que amo los reprendo y los castigo. Y esto es tremendo. Hay gente, como consecuencia de la mala teología, que piensa que Dios es una especie de abuelo estúpido que concede todo tipo de caprichos, o de Santa Claus inmenso que acepta cualquier tipo de cosa que le pidamos. Eso no es bíblico, esa es una visión idolátrica de Dios que confunde a Dios con el cajero automático de un banco. Y lo que dice aquí Jesús es claro. A los que amo, si tengo que hacerlo, los reprendo y los castigo. La reprensión y el castigo no es algo malo, es una manera de llevarte a que cambies esa vida miserable en la que crees que eres rico y estás desnudo y además estás ciego. Es tremendo. La manera en que Jesús concluye este mensaje es una manera enormemente hermosa y me van a permitir que me tome 2 o 3 minutos con ello. En el versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente este versículo se utiliza evangelísticamente. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón, entonces ábrelo y tendrás comunión con el Señor. Pero aquí no está hablando a incrédulos. Aquí yo no digo que el que no cree no abra la puerta de su corazón a Jesús. Bien, pero este texto no es un texto evangelístico, es un texto dirigido a una iglesia que da asco verla. Y sin embargo, lo que dice aquí Jesús es tremendo. Permítanme que lo explique. Los griegos a lo largo del día tenían 3 comidas. Había una primera comida, que era el desayuno, que se llamaba acratisma, y que era un poco de pan mojado en vino. Tomabas un poco de pan mojado en vino y a trabajar. Luego tenían al mediodía un almuerzo muy rápido, que era el aristón. Entonces el aristón tomabas algo más sólido y a seguir trabajando. Y además comido deprisa y corriendo entre trabajo y trabajo. Pero tenían una tercera comida, que es la que aparece aquí, que se conocía como deipnon. Podemos traducir como cena, no está mal, pero era una comida al final del día donde se comía mucho más y además se disfrutaba de la compañía y se disfrutaba de la conversación. Jesús no quiere que le abramos la puerta para tomar un poco de pan mojado en vino y arrear. No quiere tener una reunión con nosotros entre el trabajo y el trabajo del día consumido deprisa y corriendo. Lo que Jesús quiere es que le abramos la puerta para que disfrutemos de alimentación abundante y de una comunión estrecha. Y esto es enormemente hermoso. Es decir, esta iglesia da asco verla. Está ciega, está desnuda, es miserable, se cree que es rica. Vive en una ciudad donde curan la vista y están ciegos como topos. Vive en una ciudad donde hay ropa y sin embargo ellos van espiritualmente desnudos. ¡Qué asco! Y sin embargo Jesús sigue pastoreando a esa iglesia. Te lo digo para que cambies. Te lo digo porque te amo. Y además no solo es que te amo, es que yo deseo una comunión contigo que sea abundante y cercana y distendida, que no es la relación que tienes conmigo. Y en este sentido, el final de esta carta a la séptima iglesia verdaderamente es muy hermoso, porque está hablando de una comunión plena con el Señor, que nosotros admitimos cuando le abrimos el corazón o que nosotros cerramos cuando de pronto decidimos cegarnos, decir que lo que a nosotros nos parece bien es estupendo y caer en una tibieza que hace que seamos vomitables.
es tremenda. La carta, aunque no dijera nada bueno, dice muchas cosas buenas para todos nosotros. Y acaba la carta en el versículo 21 de la siguiente manera: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Uno podría pensar, escuchando no solo este mensaje de la Odisea, que era tremenda su situación espiritual, sino algunas otras de las situaciones, uno podría pensar que realmente la vida cristiana es una vida en la que es imposible vencer. Y sin embargo, Jesús acaba diciendo, no solo es posible, sino que además aquel que venza se va a sentar conmigo en mi trono de la misma manera que yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Es la idea de decir, de la misma manera que yo soy hijo y heredero, vosotros sois hijos y herederos. Como dice Pablo, los que han creído en Jesús son la descendencia de Abraham y son herederos según la promesa. Esto es algo que muchas veces olvidamos. El hecho de que hay una herencia maravillosa y que esa herencia es nuestra, porque esa herencia se obtiene a través de la fe en Jesús, y Jesús la ganó derramando su sangre en la cruz. Si se paran ustedes a reflexionar, y con esto voy a concluir, los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son mensajes tremendamente prácticos. No esperen ustedes encontrar aquí la guerra de Gaza, la guerra de Siria, la última maldad de Netanyahu o cosas de ese tipo, porque no tiene nada que ver con eso. Está hablando a unas iglesias que seguramente en muy poco tiempo se van a encontrar con un panorama de terrible persecución que se describe en el resto del libro. Pero de momento, una por una las va enfrentando con la realidad. A veces tienen una enorme presión externa. A veces el gran problema está dentro. A veces no hay ni presión externa ni problema de dentro, pero son una calamidad por desidia y por descuido. A veces la gran oposición es el poder pagano romano. Al menos en 2 casos la gran oposición son los judíos. En muchas ocasiones la tentación es ser como los demás. En otras ocasiones hay una enorme fidelidad, pero han olvidado aquel momento en el que tenían el primer amor hacia el Señor. Y hay ocasiones en que no hay nada bueno y encima crees que eres una maravilla y eres rico y eres un auténtico desastre. En todos los casos, lo que aparece es el inmenso amor de Dios, la infinita paciencia de Dios, el llamamiento al arrepentimiento para aquellas personas que quieran cambiar su vida. Y un deseo tremendo de Jesús de tener mucha más comunión con nosotros y de bendecirnos de una manera muchísimo más rica de lo que nosotros podamos imaginar. Y este es un mensaje, desde luego, tremendamente importante para todos y cada uno de nosotros. Les agradezco mucho su paciencia por mi exposición y no sé si